en América Latina, en los últimos 30 años, en el campo constitucional, se considera positiva. Porque actualmente predomina el poder civil sobre el poder militar, porque ha concluido el periodo de las dictaduras a ultranza y porque se ha entrado en una fase de reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades individuales, un mayor equilibrio entre los órganos de poder. La tendencia es positiva, pero nuestra Constitución tiene rezagos. Así como le decía, ese problema, hay una serie de instituciones que pudieran incorporarse y que son positivas. El referéndum, el plebiscito. A mí me correspondió ser diplomático en Suiza y pude darme cuenta la consulta popular que se hace a nivel nacional, a nivel cantonal. Los cantones son como departamentos, a nivel local. Si quieren votar un parque, se consulta a los vecinos y ellos van a votar. O sea que la consulta popular y la democracia directa no es negativa. El aferrarse a criterios representativos absolutos tampoco. Es más, nuestra Constitución contempla un sistema democrático, una consulta popular para la creación del Estado de Centroamérica, incluso unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la voluntad, la posibilidad jurídica de que en un momento dado los 5 países decidan crear un Estado unitario, o los 6, y que nosotros fuéramos un departamento de ese nuevo Estado por decisión propia y previa consulta popular. O sea, la consulta popular existe. Hoy el temor es que se pueda expandir a otros campos y que el manipuleo de la opinión del pueblo a través de medios de cualquier tipo pudiera generar aberraciones, como puede ser un sistema demagógico o con respuestas inadecuadas. Claro, frente a esos temores es natural que surjan reacciones de defensa. Pero el punto es este también para justificar una reforma o una revisión integral. Nosotros sostuvimos en el instituto, hace unos 4 años, un congreso de Derecho Constitucional donde se estudió el tema. Y se llegaron a puntualizar unos 50 artículos en los que sería posible introducir cambios y mejoras. También en esa ocasión, donde estuvimos reunidos unos 180 abogados, se señalaron las múltiples ventajas de la Constitución. Se establecieron ventajas y desventajas y este tema fue abordado a fondo en una ponencia del doctor Edgar Varela. También ha sido analizado a fondo por el doctor Mario Solano, que tiene un artículo sobre reforma constitucional publicado por la Corte Suprema recientemente. Y como les decía antes, se estudia a fondo en este libro del doctor Bertrán Galindo y otros, en donde se establecen las conveniencias. Pero, ¿qué ocurre? Entrando al concepto de la soberanía del pueblo, se dice por el propio doctor Bertrán Galindo en un artículo, que no puede el mandante, que es el Estado, ser limitado en su poder por el mandatario, y que incluso pudieran encontrarse, por tanto, manifestaciones que van más allá de la validez jurídica, teórico-conceptual, cuando no se ha estudiado la noción de la soberanía como poder máximo legítimo que se atribuye al pueblo. En tales circunstancias no podemos cerrarnos a la posibilidad de que este tipo de cláusulas puedan ser mejoradas. Yo, por ejemplo, he estudiado bastante el artículo 84 en lo que concierne al territorio. Ese artículo ha sido rebasado por la evolución del derecho internacional. Nosotros seguimos manifestando ahí
jurisdicción y soberanía en 200 millas marinas. Actualmente la soberanía va hasta la milla 12 y de la 12 a la 200 hay una jurisdicción, pero no hay una soberanía, hay derechos soberanos y se establece pues que el concepto de territorialidad termina en la milla 12. Claro, ya se reformó el artículo correspondiente del Código Civil, el 574, modernizando la disposición secundaria sobre la base de que la Constitución se remite al derecho internacional. Pero la modificación del derecho internacional introduce modificaciones al texto de la Constitución misma. También estamos viendo como esto, cambios en materia de derechos humanos importantísimos que pudieran venir a mejorar el texto de la Constitución. Por tanto, no se trata de denigrarla, se trata de actualizarla, de mejorarla, de establecer nuevas bondades. Y por eso es que nosotros, yo personalmente, desde el punto de vista académico, serio, no creo pues que esto sea una acción o una idea absurda. Vamos a hacer una pausa, doctor. Enseguida volvemos para continuar con este tema. Analizamos las propuestas de revisión y modificación a la Constitución. Ya volvemos. El doctor José Luis Lobo Castelar comparte con nosotros sus opiniones sobre el tema de reforma constitucional como miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y experto en estas áreas. Doctor, si nos vamos a lo que pasó en Honduras, digamos, para que la parte académica reflexiva que usted ha hecho, pues suena con lógica, suena con detalle técnico, suena con posibilidades, pero en la práctica en estos países, este tipo de cosas son posibles, o en nuestro país, viendo lo que pasó en Honduras y la interpretación y todo el manejo que se hizo a una propuesta similar de reformar la Constitución en artículos pétreos, y aquí lo estamos entendiendo y apenas se mencionó, como lo dijo el vicepresidente, quien también políticamente en este momento no tiene ninguna capacidad, digamos, de articulación, sino que debería ser o la Asamblea o el presidente de la República, un juego político. Se encienden luces y nos lleva a pensar en lo que pasó en Honduras. Bueno, uno es el enfoque jurídico que yo venía de hacer y otro el enfoque político. Y en el enfoque político, que es el que usted me está planteando, el sentido de la oportunidad es esencial. Si una propuesta mediocre se presenta en un momento oportuno, pasa. Si una propuesta, por brillante que sea, va en un mal momento, fracasa. Ese es el genio del político, entender cuándo debe proponer y cómo llevar adelante sus propuestas. Vemos que en el enfoque político, lo que ocurrió en Honduras, evidentemente, creó un caos.